Cordial saludo, amables santividentes, también quienes nos siguen a través de las emisoras y distintas redes sociales. Este es Evangelio y Vida para que, a la luz de la palabra de Dios contenida en el Evangelio que la Iglesia nos ofrece para la celebración diaria de la Eucaristía, hagamos nuestra reflexión como discípulos misioneros del Señor. Para este lunes el Evangelio lo tomamos de San Lucas en el capítulo 4, versículos del 16 al 30. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre los sábados, y se puso en pie para hacer la lectura. Le entregaron el rollo del profeta Isaías y, desenrollándolo, encontró el pasaje donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque Él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos, a proclamar el año de gracia del Señor. Y enrollando el rollo y devolviéndolo al que lo ayudaba, se sentó. Toda la sinagoga tenía los ojos clavados en él, y él comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura que acaban de oír. Y todos le expresaban su aprobación y se admiraban de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿No es este el hijo de José? Pero Jesús les dijo: Sin duda me dirán aquel refrán: Médico, cúrate a ti mismo. Haz también aquí en tu pueblo lo que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Y añadió: En verdad les digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo asegurarles que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempos del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos, y levantándose, lo echaron del pueblo, y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Nos narra este Evangelio el inicio del ministerio público de Jesús, a propósito de una participación que hace él en la sinagoga de su pueblo natal, o de su residencia mejor, Nazaret. Allí él, como buen judío, asiste para participar de la celebración cultual. Y ese día le corresponde la lectura y corresponde, valga la redundancia, el texto del profeta Isaías. El Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido, me ha enviado a evangelizar a los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, a los ciegos la vista, a poner en libertad a los oprimidos y a proclamar el año de gracia del Señor. Esto que lo había dicho el profeta Isaías muchos siglos atrás, Jesús los ve cumplido en su persona. Hoy se cumple esta escritura que acaban de oír. Lo que dijo el profeta no se refería a él como profeta, sino a Jesús como el Mesías, el Salvador. Él es el que viene a desarrollar este programa de vida espiritual, evangelizador. El Espíritu del Señor está sobre Jesús porque ha sido ungido. Con razón, tanto en el Jordán, cuando es bautizado, como en el monte Tabor, en su transfiguración, se nos manda que lo escuchemos. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. En Jesús se cumple toda esta escritura. Parece que a los judíos no les pareció mucha gracia lo que Jesús había dicho que se cumplía en él. No le creyeron, sacaron a flote su procedencia, su origen, dudaron de él al punto de que Jesús tiene que decirles: les aseguro que un profeta no es recibido en su propio pueblo. O que le dirán: médico, cúrate a ti mismo. Los milagros que has hecho en Cafarnaúm, hazlos aquí. Pero el mismo Evangelio nos dirá que no hizo allí muchos milagros por su falta de fe. Le pedimos al Señor que lo recibamos como el ungido, el enviado de Dios,
que escuchemos con agrado la buena noticia de la salvación, la acojamos y vivamos según esa palabra que Él nos enseña. La Santísima Virgen María, que fue fiel a la buena noticia de la salvación, interceda por todos nosotros. Amén.